Listo, ya está. Oigan, pues el día en liberación somática del trauma, como en Somahara, y que hay una, yo he identificado como una dificultad para entender lo corporal desde lo psicológico, ¿no? Como que en muchas ocasiones esta visión dualista que tenemos de la realidad llega a ser, digamos, como un impedimento para poder entender propiamente lo que hacemos desde el campo de la psicoterapia somática. Entonces, he querido hacer esta pequeña charla, esta pequeña exposición, para poder adquirir, digamos, una herramienta teórica que nos permita comprender los procesos que abordamos dentro de la psicoterapia somática y que también nos permita tener como una nueva perspectiva acorde con el tipo de trabajo que realizamos, que logre conciliar esta visión dualista que tenemos, ¿no? Y por lo tanto que nos permita ir más allá de esta visión dualista a este nuevo paradigma unificado de la relación del cuerpo-mente. Por eso, el tema que vamos a abordar tiene que ver con el cuerpo sentipensante. Este abordaje que vamos a llevar a cabo ahorita, pues también nos va a ayudar a poder entender el trabajo que realizamos a nivel emocional, a nivel somático, con los pacientes, ¿no? Esto es, en muchas ocasiones, pues la perspectiva que tenemos ya incorporada, digámoslo así, de por sí en nuestra visión, pues no nos permite, ¿verdad?, encontrar esas conexiones o esas interacciones. Este, y entonces esta perspectiva nos va a ayudar precisamente también a eso, ¿no? A entender cómo es que las emociones se encuentran en el cuerpo, ¿no? Y entonces va a ser también un antecedente para el trabajo que vamos a realizar este fin de semana en un pequeño taller que voy a impartir sobre precisamente anatomía emocional, que es todo un tema, ¿no? Yo creo que ahorita voy a iniciar con esta charla y posiblemente voy a empezar también a profundizar más en todo este proceso que nos va a ayudar a ir a profundizar en todo este tema del cuerpo sentipensante y en todo este tema de la anatomía emocional, ¿no? Bueno, pues voy a presentarles voy a realizarles una presentación en PowerPoint que nos permita este, entender esta perspectiva. Y bueno, aquí está, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar es esta anatomía emocional del cuerpo sentipensante, pero en esta ocasión me voy a centrar más en el tema del cuerpo sentipensante, que es lo que nos va a ayudar a poder articular todo el discurso y también toda la práctica. En estas indagaciones que yo he venido realizando, tanto a nivel filosófico como a nivel psicológico, sobre ese tema de la relación cuerpo-mente, me había costado un poquito como encontrar un modelo o en todo caso un concepto que pudiera dar cuenta de esta conexión cuerpo-mente, ¿no? Digamos que de forma tradicional se ha utilizado este concepto de body-mind, este concepto de conexión cuerpo-mente, y se me hacía un poquito aún como muy dualista, porque nos llevaba a pensar en estas interacciones entre el cuerpo y la mente como dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, perdón, recuerdo muy bien a Galeano, este autor que escribió Las venas abiertas de América Latina, y Eduardo Galeano habla precisamente de lo sentipensante,
pero un poquito rastreando este concepto de lo sentipensante, quien lo da a conocer es Orlando Fals Borda, que fue un sociólogo crítico que él menciona, habla de esta palabra sentipensante, porque lo escuchó en una asamblea con una comunidad, ¿no? Y entonces, a partir de esa escucha que él hace de este concepto de sentipensante, pues empieza a ponerse en circulación esta visión que ha permeado mucho también el ámbito de la pedagogía crítica, el ámbito de la sociología. Y bueno, pues yo creo que este concepto nos va a ser muy, muy útil, digámoslo así, va a ser un concepto muy, muy latinoamericano, que nos va a ayudar mucho a poder colocarnos desde otro lugar para poder abordar todo este tema del cuerpo emocional, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a ir ahorita revisando, ahí está, es un primer elemento que lo tenemos muy, muy, muy enraizado en nuestra perspectiva del mundo, en nuestra visión del mundo, que es esta, podríamos llamarlo así, creencia, porque entra en ese nivel prácticamente, de que el pensamiento se encuentra en el cerebro, ¿no? Básicamente en todos los ámbitos de las ciencias modernas, contemporáneas, pues sigue existiendo, digamos, esta visión dualista que planteó René Descartes sobre la diferencia entre la razón y el cuerpo. Y entonces en la actualidad seguimos operando bajo estos principios que son muy difíciles como de desarraigarlos, ¿no? Podríamos decirlo así, como bien diría Michel Onfray, que el dualismo y el idealismo son una especie de virus que ha contaminado no solamente el pensamiento teológico, sino también el filosófico y el científico, ¿no? Y que desde la perspectiva actualmente de las neurociencias, este virus ya poco a poco se empieza a erradicar, y qué mejor que empezar a entender desde una perspectiva completamente distinta este abordaje, ¿no? Entonces hemos creído falsamente que la capacidad de pensar se encuentra exclusivamente en el cerebro, como si el cerebro únicamente tuviera esa facultad, ¿no? Excluye al resto del cuerpo, y la única facultad pensante, la única facultad que tiene esta función de razonar, se encuentra en el cerebro. Y no en todo el cerebro, sino de forma muy particular en los lóbulos prefrontales, ¿no? Goldberg le llamaba el órgano de la civilización, ¿no? Porque es precisamente ahí, en los lóbulos prefrontales, desde donde empezamos a construir arquitectura, la teología, la filosofía, las matemáticas, la astrología, la religión, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado desde una visión dualista y dicotómica a considerar la cabeza como pensante y al cuerpo como lo sintiente, ¿no? Entonces el cuerpo se encarga únicamente de sentir, porque ahí tenemos todas nuestras terminales nerviosas, tenemos todos nuestros sistemas de senso percepción, y la cabeza es la que piensa, ¿no? Entonces, a lo que estamos ahorita acudiendo es a este debacle de este paradigma dualista, que va dando pie poco a poco a un nuevo paradigma emergente, ¿no? Entonces, la idea de que el pensar no es solo del cerebro, sino de todo el cuerpo, ¿no? Antonio Damasio, que es un neurólogo muy prestigioso y muy reconocido a nivel internacional, pues él, una de sus conclusiones en sus investigaciones en el campo de la neurobiología, tenía que ver con que, dice, el cerebro piensa con el cuerpo, ¿no? O sea, no se trata de un cerebro aislado, como bien diría también Daniel Siegel en su texto de La mente en desarrollo, nuestro cerebro es un órgano social,
Nuestro cerebro se encuentra en interacción, no se encuentra aislado en la cavidad craneal. Y cuando habla de que el cerebro social, no solamente se refiere a que el cerebro se encuentra socializando con todo el cuerpo, sino que el cerebro socializa con el medio ambiente, ¿no? Ahí vamos a encontrarnos, digamos, con esta triada mente, cuerpo, ambiente. Entonces, eh, de que el cuerpo en este nuevo paradigma no es solo del cuello para abajo, sino que la cabeza y el cerebro también son cuerpo. Eso es algo que a veces como que cuando hablamos de la conexión cerebro-cuerpo o de mente-cuerpo, no consideramos la cabeza y el cerebro como cuerpo. Es algo, un tema ahí muy, muy interesante que tenemos a nivel lingüístico, ¿no? Eh, entonces, en este nuevo paradigma, planteamos o se plantea que la mente no es exclusividad del cerebro, sino que, ojo, con esto es muy importante, sino que nuestro cuerpo también es mental. Este elemento va a ser fundamental para entender este concepto de lo sentipensante, ¿no? Entonces, vamos a abordar este concepto en este nuevo paradigma emergente. Puede ser comprendido desde la idea de lo sentipensar. Eso que llamamos pensar y eso que llamamos sentir, no solo no están separados, que ese hasta el momento ha sido como la idea, ¿no? Son dos cosas distintas, dos órdenes distintos, dos naturalezas distintas, sino que no podemos pensar sin sentir. Es un elemento fundamental. No podemos pensar sin sentir. Y no podemos sentir sin pensar. Entonces, sentipensar es un acto propio de la persona en tanto totalidad. Ahorita vamos a entrar un poquito más a este concepto de la totalidad de la persona. Entonces, la persona sentipiensa con todo su ser, no, no solamente con una facultad, no solamente con una parte de su cuerpo. Aquí tendríamos que ir entendiendo la función colectiva del organismo, pasar de esa visión nuclear, de esas visiones que tienden a compartimentalizar el organismo, a entender el organismo como una cooperación colectiva, el organismo como un colectivo sentipensante, no es propiamente de una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, la persona sentipiensa con todo su ser, su voluntad, su mente y su sentir. Esto es, sentipensar es una facultad que poseemos por el hecho mismo de ser mamíferos o mamíferas, primates y Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a entrar con este tema de más allá de la dualidad de sentir y pensar, entender este sentir, pensar como una unidad. No se puede pensar sin sentir y no se puede sentir sin pensar. En el pensar sentimos y en el sentir pensamos. Ahorita quizás podamos entender un poco más esto. Nuestro cuerpo, entonces, es un cuerpo parlante. Eso es un elemento, digamos, muy interesante y es una de las grandes incógnitas evolutivas, ¿no? Que nuestro cuerpo sea un cuerpo parlante, un cuerpo del habla, un cuerpo atravesado, como diría Jacques Lacan, por el significante, ¿verdad? Un cuerpo no solamente hablante, sino también un cuerpo hablado, un cuerpo libidinizado por el habla, en esta, digamos, entrada del infans, de la carne, al circuito simbólico, donde adquiere una identidad, un sentido, donde el mundo entonces ya se le aparece como con una serie de nombres, ¿no? Entonces, la idea de sentir pensar nos permite aproximarnos al fenómeno de lo corporal desde otra perspectiva. Ya no se trata del cuerpo objeto,
el cuerpo como tejido celular, el cuerpo diseccionado, sino del cuerpo viviente, el cuerpo pulsionante, el cuerpo que siente, el cuerpo que experimenta, que responde, el cuerpo que actúa. Pero no solo eso, sino que se trata de un cuerpo que habla, que crea, que se expresa y que se transforma. Un cuerpo que trabaja en interacción con su medio, teniendo la facultad de transformar su medio ambiente y de conectar con otros cuerpos parlantes y sentipensantes. Aquí, cuando hablamos del cuerpo parlante, yo quisiera también hacer una acotación, porque muchas veces en el campo de la psicoterapia somática se ha tendido a polarizar las psicoterapias, entre las psicoterapias habladas y las psicoterapias corporales, ¿no? Yo creo que por lo menos desde la psicoterapia somática, como la entendemos en Altersoma, tendremos que ir también superando esta dicotomía, porque no hay un habla por un lado y un cuerpo por el otro. Yo creo que este concepto del cuerpo parlante también nos permite entender la lingüística, la semántica, la prosodia, la pragmática, el discurso, el habla, la expresión verbal como un fenómeno del cuerpo. Entender que no hay una contraposición entre lo corporal y lo hablado, ¿no? Ya iremos viendo que el problema tiene que ver con la escisión, con la disociación entre lo hablado y lo corporizado, ¿verdad? Pero el problema es la decisión, no propiamente el habla o el discurso o la razón, ¿no? Y aquí podemos ya entrar a otro concepto que es muy importante, que es el de la inteligencia corporal, ¿no? Porque nosotros o nosotras como Homo sapiens sapiens, digamos como mamíferos modernos, este, nos cuesta mucho trabajo poder entender cómo éramos antes de ser Homo sapiens sapiens. Esto es, cómo funcionábamos cuando éramos solamente Homo sapiens. Eso es sin el sapiens sapiens. Cómo éramos evolutivamente antes de ser sapiens, cuando éramos Homo erectus, Homo habilis, ¿no? Entonces, esta idea que a mí me parece fascinante, que es cómo es que nuestro organismo logró sobrevivir durante más de 4 millones de años y solamente hace aproximadamente entre 40,000 y 80,000 años evolucionamos como Homo sapiens sapiens. Esto es, empezamos a funcionar en la razón y en el habla articulada a partir de los lóbulos prefrontales. Entonces, ¿qué pasó antes de 80,000 años? ¿Cómo fue nuestro funcionamiento? ¿Cómo generamos comunidad? ¿Cómo interactuábamos? ¿Cómo era el funcionamiento emocional de nuestro cuerpo sin esos lóbulos prefrontales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Se trata del cuerpo sentipensante, una inteligencia que precede, evolutivamente hablando, a la inteligencia del razonamiento. O sea, esta inteligencia sentipensante es previa al lenguaje y a las funciones operativas de los lóbulos prefrontales que datan de hace 40,000, 80,000 años, ¿no? Entonces, se trata de una inteligencia que es previa al sapiens y que nos ha acompañado en la configuración de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro y de nuestro ambiente. Esto es, esta inteligencia corporal o esta inteligencia sentipensante, podríamos decirlo así, es también como la cuna, la matriz de todo lo que experimentamos o todo lo que evolucionamos a partir de hace 80,000 años, ¿no? Entonces, esta inteligencia del cuerpo es la que corresponde al sistema nervioso, al sistema neuroendocrino, a nuestro sistema nervioso entérico, a nuestro sistema sanguíneo
y a nuestro sistema miofacial, pero que no se reduce a ellos, ¿no? Es más bien la sinergia, y aquí volvemos a este tema de la cooperación colectiva, la sinergia de estos sistemas y de nuestro sistema energético vital, que no es reconocido actualmente por la ciencia, pero sí por las grandes corrientes históricas de pensamiento oriental e indígenas, ¿no? Eh, entonces, este tema del dualismo empieza a ver el cuerpo como un obstáculo, ¿no? Desde las diferentes perspectivas dualistas clásicas, como puede ser la de Platón, la de Plotinio, la del idealismo griego, la del idealismo alemán, todas estas corrientes filosóficas, teológicas también, que han impregnado nuestro mundo occidental, pues plantean el cuerpo como un gran obstáculo, ¿no? Ese es, digamos, como el elemento que se encuentra de fondo en toda esta problemática, si es que podríamos llamarla así, ¿no? Entonces, para nuestra visión dualista, dividida entre la razón y la sensación, entre el espíritu y la materia, no cabe otra posibilidad más que pensar con la cabeza y sentir corazón. O peor aún, la necesidad de negar, de castigar o mutilar el cuerpo para acceder a la razón y a la espiritualidad. Al final de todo esto se llega a la conclusión de que el cuerpo es solo un caparazón que estorba a los órdenes superiores de la razón y el espíritu, porque la razón es una facultad del espíritu y no del cuerpo. El cuerpo, digámoslo así, va a estar asociado con lo bajo, con lo pedestre, con lo animal, con lo instintivo, con lo sexual, mientras que la razón va a estar asociada, por ejemplo, con lo masculino, con lo superior, con lo alto, con lo puro, con lo espiritual, ¿no? Entonces, este dualismo no es un dualismo equidistante, sino es un dualismo, podríamos decirlo así, jerárquico. Y ya en este dualismo jerárquico empieza a haber, digamos, un planteamiento propiamente político, que va a estar obviamente teniendo como matriz también toda la estructura patriarcal, todo el monoteísmo religioso, toda esta visión que va a tratar de colonizar, de disciplinar todo aquello que no sea la razón, todo aquello que no sea masculino, todo aquello que no provenga de las facultades superiores del ser humano. Y obviamente va a tender en todo caso a rechazar, a castigar, a perseguir todo aquello que tenga que ver con lo femenino, que tenga que ver con el cuerpo, con los sentidos, con el placer, con la sexualidad, etcétera. Entonces, para esta visión, ¿verdad? Que queremos ir armando y que nos va a ser muy funcional para todo el trabajo dentro de la psicoterapia somática y de la liberación somática del trauma, pues es entender, como diría Terés, pues que el cuerpo tiene sus razones, ¿no? Entonces, en el nuevo paradigma del cuerpo existen varios tipos de razones o de razonamiento. Esto es importante porque eso también se admite dentro de la filosofía. No existe una sola lógica, no existe un solo razonamiento, que es lo que hasta ahorita nos han hecho creer, ¿verdad? El racionalismo fue una corriente filosófica y cultural del siglo de las luces, ¿verdad? Donde tuvo a bien de emanciparnos de todas las visiones erróneas del mundo, pero también instaló un dogma, y este dogma es de que existe una sola razón, y esa sola razón es la razón del cerebro, y esa razón tiene como el paradigma superior a la filosofía, en este caso a Hegel, a Kant, a Heidegger, ¿verdad? Entonces el planteamiento que empezamos a encontrar aquí es que hay una razón otra, hay una razón, como diría Enrique Dussel, que en paz descanse,
Hay una razón otra más allá de la totalidad del sistema mundo eurocentrista, más allá de la visión hegemónica falogocéntrica. Hay una razón otra de los indígenas, hay una razón otra de los pobres excluidos, hay una razón otra de las disidencias sexuales, hay una razón otra de las culturas exóticas de África, o Cuba o Haití. Hay una razón otra, ¿verdad?, en la periferia de nuestra sociedad, ¿no? Eh, de los marginados, de los obreros, ¿no? Entonces, hay múltiples razones, hay múltiples razonamientos. Estamos hablando aquí de otra epistemología, de otras facultades de acceder al mundo o a los mundos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la razón no es exclusiva de los lóbulos prefrontales, sino que razonamos, ojo con esto, razonamos con todo el cuerpo. Las sensaciones del cuerpo son materia de razonamiento. Sin las sensaciones no podríamos llegar a la maduración de la razón. La razón o los razonamientos necesitan de las sensaciones que percibe nuestro organismo. Una razón sin cuerpo, una razón sin sensaciones es locura, ausente del principio de realidad que le proporcionan las sensaciones del cuerpo de la exterioridad, ¿no? El problema de un razonamiento sin cuerpo es que llega a un solipsismo, llega a una entelequia, supone la conformación de lo que hablaba Kant como un sujeto trascendental, ¿no? Entonces, aquí hay que entender algo que nos viene dado del animismo, del chamanismo en diferentes culturas, tanto en Mesoamérica como en Oriente, y es que el cuerpo tiene sus razones, o sea, el corazón, los intestinos, el hígado, los pulmones, etcétera. Es muy diferente, por ejemplo, razonar desde la cualidad sensoafectiva de un hígado sobrecargado por alcohol. Ustedes han visto una persona alcoholizada, entonces es un razonamiento bajo los influjos del alcohol, ¿no? Que razonar desde la cualidad sensoafectiva de un corazón agitado, por ejemplo, en ansiedad o con ataque de pánico. ¿Cómo razonamos bajo un estado de ataque de pánico? O de unos pulmones colapsados, donde baja la capacidad de oxigenación. ¿Cómo razonamos desde ahí? O cómo razonamos desde unas piernas entumidas o desde un dolor lumbar. Entonces, no existe la razón pura kantiana. No existe ese supuesto sujeto trascendental, ahistórico, más allá de la materia. Somos sujetos anclados, situados en un horizonte histórico, con un conjunto de determinantes sociales y biográficos. En parte, como diría José Ortega, pues somos yo y mis circunstancias. Somos también producto de esas circunstancias, pero también con la capacidad de agencia de transformar estas circunstancias. Entonces, vamos llegando a este concepto de un razonamiento sentipensante. O sea, el ser humano, decíamos, ha sobrevivido sin la razón de los lóbulos prefrontales antes de hace 40,000, 80,000 años. Nuestra especie evolucionó a través de múltiples inteligencias, de sus diferentes razonamientos, desde esa sinergia que llamamos sentipensar. Entonces, el sentipensar no se opone al razonamiento de los lóbulos prefrontales. Al contrario, los lóbulos prefrontales forman parte del sentipensar. Ese es digamos, actualmente el gran problema, el creer que existe esa separación o que existe esa superioridad, podríamos decirlo así, del razonamiento sobre lo sentipensante. Es ahí donde se condensa toda la información en los lóbulos prefrontales. Y es desde ahí donde se retroalimenta a todo el organismo. Actualmente sabemos que la parte que tiene más conectividad con todo el cerebro son los lóbulos prefrontales. Entonces, más que separar
o diferenciar, será necesario integrar. El gran problema que presentamos en Occidente consiste en esa disociación entre la razón de los lóbulos prefrontales y el sentir-pensar colectivo de todo el organismo, incluyendo los lóbulos prefrontales. Entonces vamos llegando también a un concepto que va a estar vinculado con lo sentipensante, que es el concepto de persona, y que este concepto también va a ser muy importante, ¿no? El trabajo de la psicoterapia somática consiste en volver a surcir la razón con la sensación, a dejar que la totalidad colectiva sentipensante se haga cargo de los destinos de la persona, que es muy difícil, ¿eh? O sea, eso constantemente lo vamos viendo a nivel psicoterapéutico, lo vamos viendo en los talleres, lo vamos viendo en los entrenamientos, que hay una especie de hegemonía de la razón de los lóbulos prefrontales, y hay una especie de desprecio o una incapacidad de poder sentir pensar, ¿no? Entonces, porque la persona es una persona sentipensante y cuando deja de ser sentipensante, deja de ser persona. ¿Qué significa esto? La persona solamente se identifica con una parte de su ser. Ese es el gran problema de los lóbulos prefrontales, que se identifica. Y entonces, los lóbulos prefrontales, al dejar fuera todo el colectivo sentipensante, tiende a diseccionar, a fragmentar, a generar compartimentos y a identificarse con uno de esos compartimentos. Entonces, la persona se vuelve solo razón, o solo sentir, o solo hacer, ¿no? Se parcializa, se fragmenta. Entonces, es la integración de la razón racional a la colectividad sentipensante lo que posibilita la emergencia de la unidad de la persona, o también llamada alma. Ojo, porque en la antigüedad, alma era la persona, no una parte de la persona. Decían, ahí va un alma caminando, están hablando de un ser viviente, ¿no? Actualmente, cuando decimos ahí va un alma caminando, pensamos que es un fantasma. Anteriormente se hablaba de la cura de almas, y la cura de almas no se refería a la cura de una parte espiritual de la persona, sino de la totalidad de la persona. Entonces, en este sentido, la persona no tiene alma, somos alma, la persona es alma, no tenemos cuerpo, somos cuerpo, no tenemos espíritu, somos espíritu. La persona es la sinergia sentipensante del ser, cuerpo, alma y espíritu, puesto que estos no existen por separado. Ojo con esto. Estos son realmente meros conceptos. Son categorías filosóficas que utilizamos desde la razón de los lóbulos prefrontales, desde la filosofía y la teología. Nosotros o nosotras ingenuamente creemos que el concepto representa la realidad. Creemos que el mapa es lo mismo que el terreno y solamente son conceptos y categorías filosóficas, teológicas, psicológicas o teóricas, didácticas, que nos permiten aproximarnos a algo que nos sobrepasa, que no podemos entender únicamente desde la razón, sino que necesitamos todas las facultades de la persona en su totalidad, esta colectividad sentipensante, para poder experimentar el ser, pero no para poder entenderlo, ¿no? Entonces, lo que existe es el ser, la persona en una unidad indivisible. El tema de la visión dualista es que creemos que somos divisibles, que hay una parte de nosotros o de nosotras que se puede dividir, o que podemos prescindir de ella, o que es menos que la otra parte, ¿no? Y el problema es que el ser es un ser en totalidad. No existen esas partes. Solamente son meras estrategias discursivas que utilizamos como aproximaciones a la realidad, pero que no son la realidad. Esto es, no existe la verdad
en tanto discurso, no existe la verdad en tanto concepto. Son solamente aproximaciones lingüísticas a una realidad que nos precede y a una realidad que nos supera, ¿no? Y aquí vamos con este tema. Al final de cuentas, estos conceptos que confundimos con la realidad es una ilusión, ¿no? Entonces, la dualidad es una mera ilusión, un acto didáctico para explicar filosóficamente o teológicamente nuestro ser. Pero no somos esos conceptos, no somos una filosofía o una psicología. La persona escapa al bisturí de la razón, al cuchillo o al martillo de la filosofía, como diría Nietzsche, a las disecciones de la ciencia, a los análisis de la psicología. El alma o la persona es sobre todo una experiencia subjetiva. Eso es algo que poco a poco vamos entendiendo desde esta experiencia sentipensante. La persona o el alma es una experiencia subjetiva que escapa a cualquier comprensión. No solo es más grande que la razón, sino que es inasible a la razón, escapa, es inefable, no puede ser nombrada, no puede ser captada, no puede ser reducida, no puede ser describida. Cualquier intento de descripción se queda corto. Cualquier intento de conceptualización supone la muerte de la experiencia, ¿no? Como dirían en el budismo, cuando veas a un Buda caminando, mátalo, ¿no? Porque es una ilusión, porque es una proyección. La experiencia búdica es una experiencia subjetiva, no es algo que se encuentra allá afuera, no es algo que adquieras a través de una teoría, de una metodología, de una epistemología, ¿no? La persona solo puede ser experimentada por la subjetividad sentipensante de la respiración, de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, el movimiento, el trance, el contacto, ¿no? Y entonces aquí vamos a otro elemento importante, como muy bien lo planteaba Daniel Siegel sobre la mente en desarrollo, es que esta inteligencia es una inteligencia relacional, no es una inteligencia solipsista, no es una inteligencia de autoconsumo, sino que se encuentra vinculada. Existe un lazo social que nos permite eh, llevar a cabo este proceso de desarrollo y de maduración en colectividad, en comunidad, ¿no? Entonces, la inteligencia sentipensante del cuerpo es una inteligencia relacional, diferente a la visión autónoma de un sujeto trascendental contenido en sí mismo. La inteligencia sentipensante se construye desde los fundamentos biológicos y se despliega en un proceso madurativo que lleva a la subjetividad o intersubjetividad sentipensante. Es a partir de las relaciones primarias con los otros o las otras significativas que se va facilitando o dificultando el proceso madurativo de convertirse en persona, como diría Carl Rogers. El devenir sujeto sentipensante necesita de una ecología que brinde los cuidados materiales, afectivos y empáticos que favorezcan la maduración. Dentro de ellos cabe destacar, por supuesto, como cualquier mamífero, el contacto, el juego y el movimiento, ¿no? Y aquí entra toda esta visión de la escuela de las relaciones objetales inglesa, pues que va desde Klein, Winnicott y otros quienes han aportado esta visión del apego, ¿no? Del vínculo. Entonces, a través del contacto con los otros significativos, es como el cuerpo sentipensante va registrando las memorias sensoriales y somatosensoriales que conforman los estilos de apego, fundamento de una personalidad segura o en el caso de que no sea así, una personalidad desintegrada. Serán estas interacciones materiales a través del contacto, el juego y el movimiento lo que permitirá que se despliegue la inteligencia sentipensante del cuerpo. Por eso, la crítica que llevó a cabo Paulo Freire sobre la educación bancaria. Básicamente, la educación bancaria se basa en una visión atomista del ser humano.
El ser humano es un recipiente que solamente recibe información, ¿no? La visión de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire es nadie educa a nadie, todos nos educamos a partir de la interacción, a partir como de lo que actualmente también llamaba ovejero, el aprendizaje cooperativo, a partir del conflicto, a partir de este conjunto de interacciones, vamos posibilitando este proceso de maduración de la inteligencia. La empatía, la cordialidad, el apoyo mutuo, la comprensión, la esperanza, el sentido de comunidad, la conducta altruista, la cooperación, etcétera, son elementos fundamentales de la interacción social que favorecen un apego seguro. Dentro de este campo de lo sentipensante, pues ya nos vamos acercando, digamos, a la materia que tiene que ver con la anatomía emocional y que tiene que ver con esto de lo que llamamos los 5 registros del cuerpo, que es también lo que vamos a ver de forma muy práctica, de forma muy vivencial y obviamente también teórica en este fin de semana, ¿no? El cuerpo sentipensante guarda esos registros en diferentes segmentos del cuerpo, ¿no? O sea, todos esos registros de las interacciones, de nuestra ecología, de nuestra memoria biográfica, se guardan en segmentos del cuerpo. Es un poquito como lo que se planteaba en términos de la memoria en el cerebro. Esto es, que existen diferentes zonas en el cerebro, diferentes centros en el cerebro, donde se guardan ciertos tipos de memorias. O sea, la memoria no se guarda en todo el cerebro, sino que existen patrones de activación neuronal donde se guardan esas memorias. Podríamos decir algo muy similar con el cuerpo. Estos patrones de activación neuronal también son patrones que se activan en todo nuestro cuerpo. Entonces, desde la medicina tradicional japonesa, se proponen 5 actitudes emocionales inconscientes que tienden a condensar y organizar el mundo afectivo de la persona. Estas 5 actitudes emocionales son la ansiedad, eh, eh, que se va a encontrar, por ejemplo, ahí vemos un poquito la imagen, lo voy a poner como ejemplo, aunque esto ya lo estaremos viendo de forma más profunda durante el taller. En este dedo, ¿verdad? Estaríamos guardando la ansiedad, que es el dedo meñique, en el dedo que es anular, la tristeza, en el dedo medio, la ira, en el índice, el miedo, y en el dedo pulgar, por ejemplo, la preocupación, ¿no? En nuestro modelo de Alter Soma, de trabajo somático, hemos incorporado esta perspectiva al trabajo con el cuerpo sentipensante. Esto es, el cuerpo, la memoria del cuerpo sentipensante opera a través de estos 5 registros de organización de la memoria emocional en el cuerpo. Esa es, digamos, la hipótesis operativa y didáctica que llevamos a cabo en esta perspectiva de la anatomía emocional. Entonces, esto nos va permitiendo desarrollar un mapa emocional del cuerpo. La propuesta de esta perspectiva consiste en formar un mapa emocional del cuerpo. Esto es, delimitar zonas anatómicas donde tendemos a guardar estos registros somatosensoriales. Guardan estas memorias para ser integradas a la inteligencia colectiva del organismo. Estos registros facilitan el contacto y el acercamiento. Esto es muy importante. O sea, dependiendo de cómo estén organizados esos registros emocionales en nuestro cuerpo, estos registros nos van a permitir la interacción o no. Y nos va a permitir la interacción y qué tipo de interacción, ¿no? Entonces, por eso decimos que estos registros facilitan el contacto y el acercamiento, la experiencia de confianza y apertura al encuentro íntimo, pero también nos advierten de los peligros o nos anticipan a situaciones de dolor. Ese es el aspecto inteligente del cuerpo sentipensante.
Aquí no lo metí, pero ahorita estoy dándome cuenta que era importante meterlo, que tiene que ver con esta inteligencia del cuerpo, está asociada también con nuestro sistema de senso-percepción, especialmente la propiocepción, ¿no? Esta propiocepción, que aparte también va a estar relacionada con el nervio vago, es la que nos va a advertir de una situación de peligro o también la que nos va a permitir sentirnos cómodos o cómodas y seguras en una relación y entonces poder establecer un vínculo de confianza. Entonces, de estos registros depende la forma en cómo nos paramos, en cómo caminamos y comemos, la postura, la respiración, la temperatura, la homeostasis, la forma existencial, corpórea, ¿no? Carnalizada de pararnos frente al mundo. Eh, Claro, lo que vamos a ir viendo durante esta perspectiva de la anatomía somática y lo que nos interesa desde la perspectiva de la psicoterapia somática, obviamente es el tema de los bloqueos, ¿no? Eh, entonces, estos registros, de estos registros en nuestro cuerpo emocional, dependen nuestros bloqueos, como la parálisis y la impotencia de una experiencia traumática, la desconfianza frente a la traición, la inhibición frente al abandono, la tensión, la inflamación y la enfermedad, como cargar el miedo, la culpa o la vergüenza. Estos registros pueden bloquearse por saturación de información biológica almacenada. Esto es, se trata de fuerzas desorganizadoras entrópicas. Esto es, la carga energética de estas memorias tiende a generar desorden en el tejido biológico y energético del organismo. Esto es lo que entrópico, una fuerza desorganizadora. Los bloqueos en estos registros sentipensantes de nuestro cuerpo son registros que contienen información desorganizadora. Eso es lo que llamamos trauma. Podríamos decir que se trata de una energía emocional entrópica, una energía emocional desorganizadora. Entonces, esta energía emocional entrópica que se guarda como registros somatosensoriales en diferentes puntos y regiones anatómicas del cuerpo sentipensante son los causantes de las respuestas inmunológicas del cuerpo a través de las reacciones inflamatorias que, si no se libera dicha energía entrópica, tiende a generar mayor desorganización. Esto es, la desorganización crece. Y con ello a tener efectos destructores en los registros del cuerpo sentipensante. Inflamación, alteraciones en la forma, en la función y posteriormente la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí entra un concepto que es muy importante, que es lo que también vamos a ir trabajando, no solamente para la parte de la evaluación o diagnóstico, sino también para la parte del tratamiento, que es el concepto japonés de Tsubo-ki, ¿no? O los puntos energéticos ki. Entonces, en la anatomía emocional del cuerpo sentipensante, consiste en palpar en un orden determinado, esa es la metodología que llevamos a cabo, una serie de puntos y zonas anatómicas donde tendemos a acumular energía emocional entrópica, la cual, al estimular dicha zona o punto, ¿verdad? El subo, genera resistencia y dolor. De esta forma, a través del mapeo de las rutas de dolor, podemos ir sugiriendo el tipo o la cualidad de la emoción entrópica que se guarda en dicha zona o subo. En una zona o región anatómica se encuentran uno o varios tubos, ¿no? Los tubos son pequeños cuencos, ¿no? Que tienden a almacenar la energía entrópica para defender al organismo. Ojo con esto, eso es súper importante. El bloqueo realmente es una forma de sobrevivencia del organismo. O sea, el cuerpo se bloquea para sobrevivir. El bloqueo es la forma que tiene el cuerpo de defenderse. Es la forma que tiene el organismo, el cuerpo sentipensante, de amortiguar el efecto secundario del impacto traumático. O sea, los bloqueos son por algo.
el proceso de enfermedad es por algo, tiene un sentido evolutivo de defensa y sobrevivencia. Si tú tienes un bloqueo es por algo. Este, y ese algo normalmente no es consciente. Lo que hemos aprendido a lo largo de esta experiencia de trabajar con los bloqueos es que las personas no saben por qué están bloqueadas, ¿no? Y es a partir de esa experiencia de la anatomía emocional donde la persona puede hacer consciente el origen de ese bloqueo. Entonces, eh, digámoslo así, estos tubos son el sistema inmunológico de nuestro sistema energético, ¿no? Son estos puntos ki, son estos puntos que nos van a salvar, que nos van a defender, que nos van a ayudar a sobrevivir, que van a amortiguar el efecto adverso de una experiencia traumática. Entonces, el trabajo que realizamos son tres elementos, digamos, de la terapéutica que llevamos a cabo, que es concientizar, liberar y ordenar, ¿no? Entonces, la anatomía emocional del cuerpo sentipensante es un recurso de autoindagación. Ojo con esto, porque no es solamente un recurso para terapeutas o psicoterapeutas, sino que yo en mi experiencia estoy viendo que ese es un recurso para toda la gente. O sea, esto es algo que debería también enseñarse en las escuelas, de que deberíamos también enseñarlos en la casa. Es un mapa que nos permite autoconocernos, es una forma de autoindagación somática de las memorias inconscientes que guardamos en nuestro cuerpo. Entonces, la terapéutica consiste en liberar esa energía entrópica. Ese es un elemento fundamental. Utilizamos la presión, utilizamos el contacto miofacial, utilizamos los estiramientos, ¿verdad? Dos, hacer consciente esas memorias. Esto lo llevamos a cabo a través de la asociación libre y a través del trance. Y facilitar el proceso de ordenación de la energía. Esto lo utilizamos a través de la meditación, o sea, de un estado de atención plena a nivel somático, y de un proceso de relajación profunda que permite que esto que sea liberado, esto que sea hecho consciente, pueda organizarse de una forma distinta en el organismo, ¿no? Y parte importante de este proceso de ordenación es la reparación y la resignificación de esa memoria, de ese bloqueo, ¿no? Para esto se utiliza el contacto, la expresión, la respiración, el trance y el movimiento. Muy bien, bueno, pues hasta aquí, ahora sí que hasta aquí mi reporte. Este, pues esto es un poquito lo que yo les quería compartir. Bets, dice Miguel, una pregunta. ¿Cómo somos un cuerpo y no tenemos un cuerpo? No alcanzo a entenderlo porque entonces ya no somos. Cuando el cuerpo muere, bueno, esa es una gran incógnita. Realmente hay muchas hipótesis, ¿verdad?, sobre la muerte del cuerpo. Pero eso no nos interesa. Lo que yo te diría desde esa perspectiva es que estos aspectos metafísicos eh, en teología tienen un nombre, se le llama escatología. La escatología son estas preguntas que tienen que ver con el más allá de la vida. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Eh, este planteamiento que llevamos a cabo aquí trata sobre el cuerpo viviente, no sobre la muerte. O sea, el tema que nos concierne desde la psicoterapia somática es lo viviente. Entonces, somos alma, somos un ser integrado. ¿Qué sucede en la muerte? A ciencia cierta, no lo sabemos y desde esta perspectiva no nos interesa, porque es entrar en una serie de especulaciones donde hay un sinnúmero de posibilidades, desde el libro tibetano de los muertos, desde la antropología semita, desde los griegos, desde los romanos, desde las religiones mistéricas, desde las visiones dualistas, desde las visiones ateístas, desde las visiones materialistas, desde las visiones idealistas, las visiones espiritistas. Entonces, hay un sinfín de posibilidades de hipotetizar, de
de plantear qué sucede después de la muerte. Digamos que la visión que tenemos en la actualidad, que es muy imperante, es de que, claro, cuando morimos, muere nuestro cuerpo y hay algo que sobrevive después de la muerte, que es el alma o que es el espíritu. Por lo tanto, el espíritu tiene cuerpo y el espíritu no es igual al cuerpo, ¿no? Esa es, digamos, como una, una conclusión a posteriori que se hace sobre la antropología humana viviente, pero desde una perspectiva del más allá de la vida, ¿no? Entonces, el planteamiento viviente, independientemente de estas visiones escatológicas, es que somos alma, somos seres integrados, somos seres unificados, y desde esa perspectiva es como operamos, digamos, en este mundo, ¿no? Sí, Lea, adelante. Fíjate que con esta exposición que nos diste, a mí me cayó un 20 muy importante, porque siempre había pensado que los poetas y las poetas eran así medio mamones, porque yo decía, claro, pues hacen ahí sus metáforas, pero no, es decir, si pensamos desde esta visión sentipensante, cuando digo me saben mal tus palabras, es literal porque hay un sabor cobrizo de esas palabras, es decir, a través de mis sentidos te siento, ¿no? Siento a los otros. Y entonces de repente estas que son como metáforas, en realidad se vuelven muy literales y se vuelven como esto que tú decías, estas epistemologías, ¿no? Estas otras maneras de conocer. Y entonces, claro, por eso nadie tenemos que explicar cuando decimos me siento de la chingada, ¿no? Porque es muy claro que en esta propiocepción uno no tiene que explicar que está de la chingada, y si uno dice estoy de la chingada, para uno es muy claro cómo se siente, ¿no? Entonces, claro, ya después, digamos, en términos terapéuticos, pues habrá que hacer una descripción de esa sensación de la chingada, pero se entiende. Entonces, desde ahí me parece bien interesante. Y otro 20 que me cae es también esta parte donde tú dices, devenimos personas, pero al mismo tiempo como en este educarnos en personas fragmentadas o divididas, también sería devenir esta unidad, ¿no? Y eso sería un proceso de desaprendizaje, ¿no? De esto que a lo que hemos estado impuestas a siempre mirarnos como esta dualidad que no existe, ¿no? Bueno, nada más. Sí, exacto. Yo creo que ahí, como tú muy bien lo mencionas, Lea, hay un proceso de desaprendizaje y de reaprendizaje, ¿no? Es como volver al cuerpo sentipensante y poder superar esta dualidad para integrarnos en esa experiencia de unidad, ¿no? ¿Qué pase después de esta vida ya no nos corresponde, porque lo que ahorita nos corresponde es vivir esta vida. ¿Qué pasa después? Yo no sé. Pero en esta vida es importante experimentar esta sensación de unidad, ir más allá de los dualismos o de las visiones trinitarias, ¿verdad? De cuerpo, alma y espíritu. Y es entender este concepto de la totalidad de la persona, esta sinergia colectiva de todo nuestro ser, de todas nuestras facultades, que no nos podemos reducir a una de estas facultades, que tanto el cuerpo es tan importante como el espíritu, como lo es el alma, y entendiendo que el alma, el cuerpo y el espíritu no existe, solamente existe como categorías, como conceptos en nuestros lóbulos prefrontales. Lo que realmente podemos acceder desde el cuerpo es a la experiencia unificada del ser. Y eso es, digamos, en algo que coincide la física cuántica, que coincide la mística, que coincide el chamanismo, que coinciden las psicoterapias somáticas, ¿no? Alcanzar esta experiencia mística de unidad con el todo, donde se diluye también la individualidad y el ego. Al final de cuentas, en este samadhi, podríamos llamarlo así, pues nos damos cuenta que no existe un yo, ¿verdad? Que no estamos separados, que somos parte de una urdimbre, de una interconectividad de lo viviente que es el mundo, este, que todo se encuentra completamente vivo y que todo se encuentra evolucionando, ¿no?
es esta visión cosmocrística de la que hablaba Teilhard de Chardin, ¿no? Este proceso evolutivo donde todos vamos a experimentar esta unidad final, ¿no? Muy bien. Bueno, oigan, pues muchas gracias por su participación, por su asistencia. Pues bueno, ya les estaré informando de otras actividades que tendremos. De entrada, pues este sábado tenemos este taller de anatomía emocional. Fíjense, este es un tema interesante porque ustedes que han estado conmigo en diferentes entrenamientos, esto yo lo he estado ahorita practicando a nivel de la consulta privada, pero no lo he enseñado a nivel de los entrenamientos. Entonces ya después lo voy a integrar en los entrenamientos. Pero lo que hice es un mapa completo del cuerpo que no se basa en puntos, sino en regiones. Y entonces este mapa es un mapa de los 5 registros en todo el cuerpo: rostro, cabeza, cuello, hombros, brazos, tórax, espalda, abdomen, pelvis, piernas y pies, ¿no? Entonces es un mapa emocional de todo el cuerpo y entonces lo que vamos haciendo es tocando esos puntos y esas zonas, vamos llevando a cabo asociaciones. Por ejemplo, aquí guardamos la ansiedad, aquí guardamos el miedo, aquí guardamos el enojo, aquí guardamos ansiedad, aquí guardamos enojo, aquí guardamos miedo, aquí guardamos preocupación, aquí guardamos preocupación, aquí guardamos tristeza, acá guardamos tristeza, aquí guardamos ansiedad, aquí también guardamos ansiedad, acá guardamos preocupación, aquí guardamos culpa, aquí guardamos tristeza, acá guardamos miedo. Entonces, es un mapa completito. Yo lo que hice fueron dibujos hechos a mano, que es lo que les voy a pasar. Está eh, es muy manual pues todo esto, que he tratado como de irlo sistematizado, porque ha sido una experiencia muy interesante con los pacientes. O sea, a través del contacto, no solamente yo conozco al paciente, sino también el paciente se conoce a sí mismo en esos aspectos de los cuales no sabía, ¿no? Entonces, esta técnica de la anatomía emocional, así le puse pues, por ponerle un nombre, porque no sabía cómo ponerle, pero ha sido una técnica muy interesante que ha sido muy valiosa en el trabajo con los pacientes, ¿no? Y que bueno, a partir de este diálogo corporal y del tacto, también va surgiendo memorias y van surgiendo emociones y ha sido una experiencia muy, muy sanadora y muy liberadora para muchos pacientes que han estado conmigo, ¿no? Bueno, pues ahí están, la vamos a tener presencial y también la vamos a tener en línea al mismo tiempo. Entonces, por si alguien quiere ahí apuntarse, es bienvenido, bienvenida. Que pasen buenas noches, que descansen y nos vemos pronto. Gracias, Miguel. Adiós. Adiós. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.